Hola, ¿qué tal? Esta semana estudiamos la porción de Korah. Es una historia que, dicen los sabios, sucede un año después aproximadamente de la entrega de la Torah. Eh, Ese dato va a ser muy significativo en cuanto te adentras en la narrativa, en el contexto de la historia, y es que esta porción, Korah, es famosa porque lo que hay en ella es una discusión, una discusión entre Korah, que era primo hermano de Moisés. Recuerda que Moisés y Aarón son hermanos, pues Korah es el primo hermano de ellos. Eh, era levita, y tenía un argumento en contra de Aarón, de todo el tema de Aarón y de Moisés, y esto es lo que hace, lo que le da fama a la porción. El nombre de Korah técnicamente significa calvo, pero también significa hielo. Es una alusión muy interesante porque Korah, siendo levita, esta historia viene después del momento en el cual los levitas, para dedicarlos, parte del procedimiento del ritual de esta dedicación era que había que raparlos. Y el Zohar, la Cábala, explica por qué, o sea, qué función tiene el cabello, cuál era el simbolismo de esto, qué representaba esta tecnología de raparlos. Pero eso de haberlos rapado era el tema que, cuando la esposa de Korah ve esto, es el tema que enciende toda la bronca, ¿no? Porque del otro lado está el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Y cuando tú buscas información del sumo sacerdote a profundidad, de los tecnicismos o las credenciales del sumo sacerdote, es que tenía que ser un tipo guapo, el cabello largo, bueno, tipo sin defectos, ¿no? Entonces, obviamente esto genera una percepción de dualidad que es, como dijimos ahorita, lo que desata la discusión dentro de esta porción. Así que vamos a dar unos apuntes, a observar un poquito esta historia desde el lente de la Cábala. En el nivel simple de esta historia, primero hay que recordar, traer a la mesa, que las historias de la Torá realmente tienen códigos. Podríamos decir de alguna manera, quizás no es la mejor manera de expresarlo, pero podríamos decir que lo importante en sí no es la historia, sino el código que hay detrás. O sea, entender la historia como un arquetipo de algo. Así que al buscar el código en esta historia, vamos empatando la narrativa, lo que leemos en la crónica, y la información que hay detrás. Y en esto, de las primeras situaciones que votan, es uno, que esta historia, como dijimos, sucede aproximadamente un año después de la entrada de la Torah, es decir, importa ese dato. Dos, el nombre, que hay pocas porciones en la Torah que lleven nombres y que de repente es un tema de discusión, porque estás leyendo un documento, una energía plasmada en papel, que es como tenemos ahorita toda la energía de la Torah, y estás esperando que entonces todos los nombres que aparezcan ahí sean de personas súper elevadas, y de repente te topas con contextos como que hay esa dualidad también ahí. Tenemos nombres elevados de porciones, o sea, porciones que llevan el nombre de un personaje elevado, como Noé, la porción de Noah, Hayei Sarah, la porción de la vida de Sara, ¿no? Yitro, que aunque no era ni del pueblo hebreo ni nada, se le pone el nombre porque agregó, debido a sus acciones, ese espacio para que esa porción tuviera su nombre. Pero también hay nombres que no pertenecen a personajes elevados en ese sentido, y que desde el aspecto de la cábala y la metafísica te están hablando de una cierta dualidad, de una energía en dos escenarios muy interesantes, como el caso de la porción de Balak, que Balak fue gobernante interino de Midian, y que era un tipo conocido por su brujería y temas así fuertes, que iba en contra incluso de todo el pueblo de Israel. Y sin embargo hay una porción con su nombre. Y en este caso de Korah, Korah representa
un personaje que hay que verlo desde diferentes ángulos. Como comentábamos ahorita, en la Cábala, esto también es una alusión a la dualidad, a dos extremos de energía situados en un mismo renglón, en una misma historia, por alguna lección particular. Así que Korah originalmente es visto como un sadik. Un sadik, en una interpretación simple, es una persona, un ser, un alma que a lo largo de sus experiencias en la vida se fue refinando, se fue afinando el ser interno y por lo tanto se fue elevando más allá de las reglas de este mundo, más allá de los niveles de interpretación de este mundo, porque empieza a entender la realidad. Ahora, de este personaje, de un Sadik, algo que el universo espera es que a pesar de que empieza a elevarse, a percibir la dimensión de esta realidad desde un lugar más alto, no por eso no respete las reglas. Entonces, por eso te decía, es que es un tema de dualidad. O sea, Korah es visto como un sadik, una persona que hay salmos que se le atribuyen a él, una persona que era un erudito de Torah, una persona con un nivel de espiritualidad y de conciencia alto, que inclusive en ese nivel de espiritualidad tuvo visiones importantes. Se dice que entre las visiones que tuvo, pudo ver una especie de brecha donde cuando el pueblo cruzara por ese escenario, todos serían iguales. Y obviamente esto en su análisis y teniendo toda la información que él tenía porque era erudito de la Torá, tenía peso para él. Entonces es un tipo con muchas credenciales, un personaje muy, muy elevado y es visto originalmente como este sadik, como alguien que tenía un grado de elevación. Hace unos segundos comenté que tenía un nivel de conciencia alto y este sería un tema de discusión, porque también comentan los sabios que todo lo que está pasando en esta porción es una revelación de la conciencia de Korah. Entonces, originalmente es visto como un sadik, pero la historia termina compleja de entenderse porque al final en la historia lo que vemos es la tierra abriendo su boca y tragándoselo a él junto con los 250 líderes que lo acompañaban en esta situación. Entonces ahí tenemos un personaje que viajó en los dos extremos de la balanza. Pasó de ser un sadik, una persona con mucha elevación, a un escenario de conflicto tan alto que literalmente lo situó en el inframundo. Esto es muy, muy complicado de entender, pero la Cábala habla sobre este tema. El Talmud sí relata un escenario en el Tratado de Baba Batra 74a acerca de un sabio que es Rabá Barbar Haná, que él cuenta cómo un beduino lo llevó hasta un escenario, un lugar donde una grieta en el desierto donde salía humo y que se podía escuchar la voz de Korah y todo. Y luego el Ari hace todo un desarrollo al respecto de esto, pero a la luz de todo esto, la explicación de los sabios es que Korah termina suspendido técnicamente entre los vivos y muertos. De ahí se dice que no murió, que queda en un escenario que es el inframundo. Y es un tema muy profundo, no lo vamos a tratar ahorita en este espacio, porque queremos ver un aspecto más simple, no ir a tanto a esa profundidad. Y debido a esto, Rabí Isaac de Luria, el Ari, comenta, cuando la persona tiene una percepción de este cuadro como una especie de lamentación en el tema de Korah, el Ari trae como consuelo la interpretación del Salmo 92, el verso 13, que dice, el justo como la palmera florecerá. En hebreo dice, Zadik katamar yifrach, que comenta el Ari, las letras finales de cada palabra generan el nombre de Korah. Sadik, que es la letra Kuf,
Katamar, que es la letra Resh, y Jifraj, que es la letra Het, Kufresh Het, que es Korah. Y era una manera de consolar diciendo este justo, o sea, todavía conectándolo con ese nivel, eh, está haciendo un tipo de corrección que al final va a florecer. Inclusive Korah, entre sus visiones, él había visto que algo salía de él había visto cómo el tema del Mashiach tenía que ver con él, del Mesías. Entonces tuvo visiones muy interesantes y, como dijimos, muy elevadas. Pero vamos a tocar este tema, no me voy a meter en tantas profundidades en este video, vamos a tocar este tema en un nivel simple como para traer una aplicación a la vida cotidiana. Así que bueno, por un escenario tenemos, por un lado tenemos a Korah, esta persona con este nivel de erudición muy alto y a 250 líderes que lo siguen, que por cierto no eran cualquier líder, hay sabios que dicen que eran algunos miembros del Sanedrín, que era igual gente eruditos en la Torá. La misma Torá, la Biblia en hebreo, dice que eran personajes de renombre, o sea, líderes con un valor espiritual elevado, con un nivel alto. Y entonces, obviamente, la pregunta es, ¿cómo pasaron de un extremo a otro, de un nivel de ser considerados elevados, sadik, almas refinadas, justos, al otro extremo donde cuando ves la historia, donde termina con que la tierra los traga? Además, agregándole a este punto para que podamos reflexionar en el tema, pues hay un evento, o sea, es que al comenzar este video comentaba, ponle atención a que dicen los sabios que esta historia sucede un año después de la entrega de la Torá. Y esto es porque cuando se entregan estos 10 enunciados en el monte Sinaí, el evento que es marcado como Matán Torah, la entrega de la Torah, en ese momento hay un evento donde literalmente el creador de este mundo está platicando directamente con Moisés, está teniendo una plática muy interesante. Y el verso, en esa parte de la Torah, en ese fragmento, dice que la idea era que con esa revelación que el pueblo estaba viendo al creador platicar con Moisés, dice, con esa revelación, el pueblo iba a tener claridad, iban a eliminar toda duda, y la consecuencia es que todos iban a creer en Moisés. Creer en Moisés para todo el proceso del desierto representaba un factor importante. ¿Cómo vas a ir al desierto? ¿Cómo te vas a sumar con un pueblo y aventarte la travesía, en este caso que resultante de 40 años en el desierto, sin creer en el líder, en la persona que te va a llevar, que en este caso es Moisés? Así que ese evento estaba diseñado para eliminar dudas, para traer claridad en el pueblo, y que la consecuencia, la conclusión, es que todo el pueblo creyera en Moisés. Y en todo el pueblo, pues estamos mencionando, están integrados también Korah y los 250 miembros que estaban, los líderes que estaban con él. Así que con todo esto resulta muy complicado de tratar de desglosar, de entender cuáles eran las razones, qué fue lo que pasó. Resulta un poco difícil entender los motivos que llevaron a esta historia. ¿Cómo puede ser que personas de ese nivel cayeran en semejante conflicto? ¿Y qué es lo que querían? ¿Qué es lo que querían? Primero, un nivel simple, fácil. O sea, querían que los levitas pasaran a ser sumo sacerdote. Ahora déjame explicarte un poquito esto. Y es que la tribu de Leví es una tribu que estaba dividida en dos sectores: los levitas como tal y los Koanim, los sacerdotes. Y cuando tú ves la historia en la Torá, es que los Koanim, toda esta línea sacerdotal, surge a partir de Aarón. La Cábala explica que cuando Aarón fue ordenado como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, y que se abre toda esta línea de Koanim, a partir de ahí hay ¿cómo se podría llamar? Un milagro quizás. Hay un cambio de ADN en Aarón.
Inclusive el Zohar explica que esto empezó a partir de las manos, que a la hora de que él fue ordenado, en sus manos o a partir de sus manos empezó a correr un ADN nuevo, y que de ahí en adelante cualquiera que pudiera ser sacerdote tenía que venir de ese linaje nuevo. Entonces los levitas se habían seccionado en dos ramas importantes, que era el Leví y los Kohanim o sacerdotes. Y luego dentro de los sacerdotes había uno solo, que era Cohen Gadol, sumo sacerdote. O sea, mientras que todos estaban en el sacerdocio, que tenían que ver mucho con lo que se oficiaba dentro del tabernáculo, pues había uno que era el único que tenía chance de entrar al lugar santísimo una vez al año, que era una persona, el representante metafísico de la conciencia de Israel. Y resulta que Korah pues estaba del lado de los levitas. Ahora, Korah había visto el tema del becerro de oro, había visto como esta falla donde técnicamente Aarón permite que se realice este becerro, y entonces con ese argumento él dice, bueno, sí es cierto que Aarón está ahí, sí, sí creo en Moisés y Aarón, pero pudiera ser que se haya tramitado un cambio a partir de esa historia. Pudiera ser que por el tema de Aarón ahora hay un cambio de leyes, ¿no? Se haya hecho algo diferente en el cielo, y quizás ahora sí los levitas puedan pasar a calificar para ser Cohen Gadol, que realmente era complicado porque Cohen Gadol es uno, levitas muchos, Kohanim, sacerdotes muchos, pero Cohen Gadol uno. Entonces era algo ilógico, pero él creía que había la posibilidad de que se hubiera tramitado un cambio en el cielo y que ahora sí se pudiera. Entonces también piensa un poquito en qué momento está pasando esto. Yo comentaba que es muy importante entender que esta porción en la cronología sucede aproximadamente un año después de la entrega de la Torá. Y es importante, primero por lo que comentamos hace un instante, pues es que ahí hubo esta conversación que trajo esta claridad y que todo el mundo terminó creyendo que Moisés es el líder puesto por el creador, ¿no? Pero por otra parte es que después de la entrega de la Torá, 40 días después, sucede el tema del becerro de oro. ¿Y cuál es la consecuencia, cuál es la sentencia del evento del becerro de oro? La consecuencia es que toda una generación fue condenada a perecer en el desierto. Ahora imagínate los pensamientos, las emociones, la reflexión de un pueblo que había vencido la inmortalidad, ¿no? Cuando llegaron al monte Sinaí vencieron la inmortalidad, pero que 40 días después perdieron otra vez todo, y que incluso la sentencia fue: vas a perecer en el desierto. Los mayores de 20 años, de 20 años en adelante, estaban dentro de esa sentencia. Ahora imagínate todo lo que estaba cocinándose en la cabeza de todo el pueblo, estaba muy complicado. Entonces, de algún modo surge esta figura de Korah. Y aquí es a donde se pone interesante, porque esto habla, eh, nos puede abrir un panorama de cómo nos desenvolvemos en la realidad presente. Y es que tenemos el arquetipo de la persona, en este caso Korah, que era un tipo que sabía mucho. Hoy puedes saber mucho, puedes traer información de muchos lados y técnicamente, literal, saber mucho. ¿Eso es importante o no? Y en la otra cara de la moneda tenemos a Moisés. Moisés como líder, que es alguien que la Torá, los sabios, que todo mundo sabe que Moisés era el tipo más humilde en toda la existencia. O sea, no le podía uno llegar a la humildad. Así que tenemos dos arquetipos, ¿no? Por una parte, este personaje que representa a la persona que sabe tanto, que no es capaz de darle valor al líder puesto por el cielo, y uno diría, bueno, ¿por qué es importante eso hoy? Es cierto que la realidad cambió. Inclusive hay tratados de Rabí Abraham de Abulafia que comentan que la era
del mundo cambió en el año 1999, que a partir de ahí se abre una era que tiene que ver más con la conciencia, es decir, que antes de estaba en vigencia temas como rituales, religión, etcétera, pero después de este año lo que es preponderante es la conciencia, tanto individual como colectiva. Son años, esta era nueva tiene mucho que ver con la conciencia. Y eso trae una consecuencia también. La consecuencia es que ya no tenemos en la actualidad, ya no operan, no deberían, porque todavía lo vemos, pero ya no deberían de operar líderes que pidan ser infalibles, líderes que requieran pleitesía, líderes que quieran manipular religiosamente a la gente. Ya no existe eso en nuestros tiempos, pero no significa que no haya liderazgo, significa que es un tiempo diferente, que es un caminar, un proceso distinto, porque entramos en una etapa que define los últimos tiempos. Entonces no es que no se requiera que haya un líder, simplemente es que operan de manera diferente. Y ahí entra el argumento de Korah. Es que Korah lo que está diciendo, lo que él había visto en su erudición y su nivel de espiritualidad en sus visiones, es que todos eran iguales. O sea, el argumento, cuando tú lees el primer argumento que hay en la Torá, es que todos estuvimos en el Sinaí. Es lo que le dice a Moisés, todos participamos del Sinaí. Lo que te está diciendo es, todos somos iguales. ¿Por qué te enseñoreas tú, Moisés? ¿Ves? Es un tema muy delicado, que quizás hoy en día diríamos, no estamos hablando de un pleito de congregación ni sectario ni nada, pero el arquetipo sigue vigente. El arquetipo es la persona que sabe mucho y sabe tanto que no le puede dar valor a la relación con un líder o me refiero al trabajo de equipo, que debido a que no le da ese peso, ese valor en su vida al trabajo de equipo, termina separándose. Por eso la Torá empieza esta porción diciendo que Korah se tomó aparte. Ahora, fíjate que en el tema base del deseo de Korah, los sabios dicen, el deseo como tal, el anhelo, la intención, la razón de donde venía este argumento, no era en sí, no era malo. O sea, porque él decía, todos somos iguales, al final del día todos podemos ser Cohen Gadol, sumo sacerdote, en fin, ¿no? Traía todo ese argumento y dicen los sabios, fíjate que ese deseo pues no es tan malo. Inclusive, comentaba este Rabbi Farkash, decía, mira, Moisés le contestó a Korah, ¿no? Yo no sé si esto está en algún midrash, pero lo comenta él y dice, Moisés le contestó a Korah, ¿tú quieres ser Cohen Gadol? Yo también. Lo que tú quieres también yo lo quiero. O sea, el deseo en sí no es malo, pero no estás entendiendo que hay una distancia entre ser un erudito de la Torah, entre tener credenciales de espiritualidad y realmente tener un nivel de conciencia elevado. Tener conciencia es un nivel amplio de percepción, ¿no? Cuando vas por la calle y de repente te tropiezas con alguien y le pegas con el hombro y dices, ay, perdón, lo que pasó es que no estabas consciente en ese momento, no veías que esa persona estaba ahí. Si estuvieras consciente, le das lugar. Entonces la conciencia es ver más ampliamente, cada vez, ver más ampliamente el panorama, ¿no? Lo que está pasando aquí tiene mucho que ver con qué veía Korah, que estaba entendiendo. Y te repito, es el arquetipo de la persona que sabe mucho, o sea, checa mucho con nuestra realidad, porque hoy la gente sabe mucho, la gente no es manipulable, pero eso significa que tienes un nivel de conciencia alto, no. Usualmente la gente que tiene niveles de erudición y todo y entra en conflicto con el trabajo en equipo, con el liderazgo, con, no sé, cuando entra en conflicto, acto seguido, lo que hace es que se toma aparte. Ahora, en la Cábala tenemos un concepto. La primer esfera, la primera energía del árbol sefirótico, el primer nivel, se llama Keter. Esta sefirá
dicen los sabios, explica el Sefer Yetzirah, que mira hacia abajo, que mira el árbol de la vida son 10 energías, 10 sefirot, y la energía de Keter mira hacia abajo y ve todas las demás sefirot como viendo, como integrándolas, como buscando ese concepto de unidad, ¿no? Pero dentro de la misma palabra Keter se pueden reacomodar las letras y entonces ya no dice Keter, sino Karet. Karet es la energía opuesta a la unificación de todo. Karet es separarse, cortarse. Y es justo de lo que estamos hablando, que hay un peligro muy fuerte de tener mucha información, mucha erudición, pero no tener un nivel de conciencia alto. Y es parte de la lección de Korah. ¿Me explico? Así que Moisés le dice, sí, tienes razón, o sea, realmente eso que tú estás viendo y todo, sí, pero no es ahorita. Uno. Dos, eso que ves del sacerdocio, de todo, es un anhelo muy padre, pero no es para ti. O sea, tú tienes toda esa información, pero no estás distinguiendo porque tu conciencia no te alcanza a dejar ver la necesidad de que existan límites en esta realidad. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque una persona que tiene un nivel de elevación espiritual, que empieza a distinguir un poquito cómo son las reglas del juego, puede empezar a querer verse por encima de todo. Ya sabe todo, se siente que ya sabe todo. Y entonces existe la posibilidad por ahí de que no le dé valor a la necesidad de que esta densidad tenga leyes y límites. Que un erudito vea o se eleve tanto por encima de la realidad no significa que no comprenda qué es la necesidad de estos límites. ¿Me explico? No lo puede, o sea, porque te eleves, al revés, tendrías que respetar y entender cómo en el proceso de la humanidad, para ese momento se requieren límites. Y justo es lo que está pasando aquí en este escenario de Korah, ¿no? Que había que entender, y es lo que Moisés le quiere decir, tienes que entender que aunque lo que tú ves está bien, en algún momento todos seremos uno y toda esta ilusión de esta realidad no va a ser necesaria, cruzaremos el puente hacia el siguiente nivel. De todas formas, por ahorita se requieren los límites y la estructura de toda la sociedad y el pueblo de Israel tiene una razón de ser. Pero Korah en ese momento no lo alcanza a distinguir. Así que faltaba madurar esta situación y dicen los sabios que este episodio lo podemos comparar de alguna manera con la historia de Nadab y Abiú. Y aquí te dejo algunos puntos ya para ir cerrando esta plática, y es que la historia de Nadab y Abiú, ¿cuál es? Es la historia donde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice que ofrecieron un fuego extraño y que debido a que ofrecieron este fuego extraño, estaban en el lugar, la inauguración del tabernáculo y quisieron traer un fuego para encender y todo, y que no era algo que se les pidió, etcétera, y ellos trascienden en ese momento, ¿no? Sus almas salen de sus cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, dicen los sabios, se puede comparar, porque Korah hace toda esta discusión con Moisés, Moisés trata de reconvenirlo, que, o sea, es todo el desarrollo de la historia en la Torá, pero al final, como no cede Korah, la tierra se abre y traga a Korah, a los 250 líderes que estaban con él y a todo lo que poseían. Inclusive hay una enseñanza que habla de que era como un remolino que succionaba todo, que así hubiera un pedazo de madera que estaba en el final del campamento y que le pertenecía a Korah, este remolino iba por él, lo jalaba y se lo tragaba, de modo que no quedó nada de Korah, ¿no? Entonces hay dos direcciones en las que se ve que las almas trascienden aquí. Una es hacia abajo, Korah, ¿no? Este hueco, este remolino se lo traga, ¿no? Y hacia dónde, hacia abajo, desciende. Y luego está el otro escenario que como que para que podamos ampliar nuestra visión, que es el tema de Nadab y Abiú, que ellos trascienden, pero cuando tú ves el tema de Nadab y Abiú, que eran también tipos con mucha elevación, eran seres que tenían, dicen los sabios, un nivel de elevación superior al de Moisés y Aarón, pero ellos trascienden y esa es una transición hacia arriba.
¿Y de dónde viene todo eso? Comentan los sabios, que viene de la intención. ¿Qué fue lo que vieron? Lo que vio Korah era cierto. En algún punto todos seremos iguales, regresamos a hacer la vasija, ¿no? Lo que vio Nadab y Abiú también era cierto. Era un momento en el cual se podía acceder a la redención final, dando todo a cambio de todo. También era cierto, ¿no? Pero la intención era muy diferente. En el caso de Korah, lo que estamos viendo es que no había dirección en lo que él veía. Uno, no había bitul, o sea, no había autoanulación, que es una regla interesante, y la intención era totalmente diferente porque no le daban valor a todo el trabajo, a todo lo que Moisés representaba. Así que Korah tiene este argumento quería igualdad, y dicen los sabios, eso viene de un lugar positivo, eso está bien, pero no habían las credenciales que lo llevaran a más en su nivel de conciencia, y no había un equilibrio en todo lo que él estaba viendo. Y como dijimos, pues esto es un tema que es eh, muy asertivo para nuestros tiempos, tiempos donde todo mundo puede saber todo lo que quiera, pero eso te habilita para entrar en los procesos, para alcanzar los niveles, las lecciones que se requieren en la vida para realmente evolucionar dejando atrás lo que se tenga que dejar atrás. A veces no, a veces es más el orgullo de saber mucho, y saber mucho no significa nada, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita. O sea, Korah era un erudito, era considerado un sadik, pero eh, al final de cuentas literal la tierra se lo tragó, ¿no? Y hay algo muy interesante que es con lo que te voy a dejar ya para terminar este espacio, y es que Moisés le contesta Boker, le dice en la mañana, o sea, ok, todo lo que tienes es un escenario complicado, ya no quiero argumentar contra ti, la mañana va a decidir quién es, ¿no? Hay todo un tratado en el Zohar sobre la diferencia entre santo y puro, y dice que para ser sumo sacerdote se requiere ser santo. Dice, ¿quién define esto? ¿Dónde se ve esto? Dice, Boker, la mañana, que era el tema de por qué trajeron incienso, etcétera, etcétera, que lo vamos a platicar en la siguiente plática de esta porción. Pero también dentro de esto aparece un tema que es concluyente en el Zohar, y es que el Zohar explica que trae a colación en este tema la libertad. Y dice el Zohar, para terminar, dice, quien se ocupa de la Torah es libre de todo, inclusive de la muerte, dice el Zohar, no es libre de todo, ¿no? Y empieza a explicar, es que cuando leemos que las tablas que le fueron entregadas a Moisés en el Sinaí estaban grabadas, la palabra grabada en hebreo es Harut, y el Zohar dice, pero no leas Harut, lee Gerut. Gerut con E significa libertad. Y empieza a dar todo un desarrollo de la libertad, que es un tema central en el Zohar, cuando empieza a decir que si la izquierda se quiere incluir en la derecha, o sea, los levitas y el sacerdocio que estaba en la derecha, etcétera, y da toda una explicación energética de la situación también, termina diciendo, hablando de la libertad, o sea, es bueno tener toda esta erudición, tener todo el conocimiento, y si realmente eso te lleva a un escenario de libertad, entonces hay un respeto por los límites y todo el proceso que esta realidad está teniendo, ¿no? Y dentro de eso termina diciendo ese verso en el Zohar, quien hace a la derecha izquierda y a la izquierda derecha, es como si destruyese el mundo. Y esto último es como la síntesis de qué pasaba en el argumento de Korah. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Korah en realidad con todo esto? Estaba queriendo pasar o hacer a la derecha izquierda. O sea, es que una cosa es que este levita que sabía mucho y todo, quisiera pasarse al lado derecho, a la columna donde estaban el sumo sacerdote, ¿no? Que es algo que
en cuanto a las leyes de esta realidad, no tenía que ser, ¿no? Entonces, quien hace que la izquierda se haga derecha y también quien hace que la derecha, o sea, querer tomar todo eso y bajarlo. Es el argumento de Korah cuando le dice, oye, ¿por qué te estás enseñoreando tú quién te crees, no? En alguna ocasión me tocó escuchar eso, ¿no? ¿Y tú quién te crees, no? ¿Quién crees que eres? Que no sé qué. Entonces, es muy fuerte ese argumento de Korah contra Moisés, pero es una manera de decirle detrás de las palabras, tú que eres la derecha, te tienes que salir hacia la izquierda. Es desordenar la armonía de los procesos de esta realidad. Ahora, nota que todo esto viene de una persona considerada sadik, ¿no? Llevado en un nivel donde es alguien que sabe mucho, que tiene niveles espirituales, pero que no le dio valor al liderazgo de Moisés, que no entendió lo que el Creador y la luz infinita estaban queriendo procesar el camino del pueblo de Israel. Y eso terminó, eh, valga la redundancia, acabó con todo el proyecto de Korah. Un proyecto interesante que cuando leemos todo lo que dice el Ari respecto a esto de que en el desierto salía humo y que este rabí pudo escuchar la voz de Korah, es un consuelo decir, mira, es un proceso muy fuerte, pero al final, que funge como sacerdote, o sea, después de todo el proceso, Korah lo que vio se va a cumplir. Es muy curioso y abriría otro capítulo de discusión. O sea, ¿cómo que todo esto, pero al final lo que Korah vio era cierto? Sí, o sea, todo lo que él vio, el problema no es que fuera cierto, el problema era entender el momento y respetar los procesos que incluían en este caso que el creador pusiera un líder para caminar en el desierto. Es muy interesante. Así que Korah también es llamado Korah porque creó una brecha, un espacio vacío en el pueblo de Israel. Shalom.